¿Cómo les va? Dios les bendiga. Les habla Miguel Yacielo, pastor de la Iglesia Visión Nueva. Aquí estamos trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Creo que la palabra mensaje, la palabra prédica, la palabra sermón tienen que ver con aquellas cuestiones que un hombre, un siervo de Dios, como considero que somos, más allá de pastor, evangelista o lo que fuere, o maestro o apóstol, es lo que un hombre de Dios, una persona que le sirve a Dios, un siervo de Dios, le trae a la gente, al pueblo, a los hermanos, a los amigos, a aquellos que necesitan y deben ser edificados en lo que la palabra de Dios dice. Y este es el sentir que tengo en este tiempo, para que, como les decía en algunos mensajes anteriores, me gusta llevar un hilo, si se quiere, conductor de lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones respecto a lo que debemos transmitir. Hablábamos los otros días para que este tiempo de pandemia nos sea propicio, para que tengamos un tiempo propicio. ¿Por qué digo propicio? Un tiempo favorable, un tiempo de que cuando pasemos esto que estamos viviendo, podamos salir y decir, este tiempo me fue favorable. ¿Por qué me fue favorable? Porque Dios me habló, porque Dios me direccionó, porque Dios me guió. ¿Y cómo nos va a guiar el Señor? El Señor nos va a guiar a través de su palabra, el entendimiento, el conocimiento. Dice la Biblia que debemos escudriñar las Escrituras. Y en este sentido estamos tratando de hacerlo sin extendernos en mensajes de enseñanza como si fuese un estudio bíblico demasiado extenso. Aunque, ¿sabe una cosa? En estos días, en este tiempo, he estado recordando mis principios. Y la verdad es que cuando yo me convertí, los pastores predicaban, al menos el mío, el que tenía yo, predicábamos mucho acerca de acerca de las enseñanzas de la palabra, acerca de las cartas, ¿vio? Las cartas que tenemos, que escribe Pablo, que escribe Pedro, que San Judas, Santiago, Juan, las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles y que creo yo fueron para direccionar a los que veo escrito muchas veces y lo he repetido en otras tantas ocasiones, a los hijitos, a los hijos espirituales que tenían. Y en este sentido quiero que podamos avanzar un poquito más en este día, en este mensaje, acerca de conocer algunos de estos secretos, porque en definitiva terminan siendo secretos. ¿Sabe? Cuando alguien descubre un secreto, si tuviéramos en épocas de la Guerra Fría, las guerras estas que tuvimos en el siglo pasado, que aún hoy existen en otras formas, ¿no? Cuando usted descubría el secreto que tenía el otro bando, la otra potencia, hablemos Rusia, Estados Unidos, usted podía avanzar, descubrir, ganar, escalar un poco más, tener otro posicionamiento global. Cuando usted tiene conocimiento, cuando usted tiene información, cuando usted descubre secretos. Y creo yo, y siempre he creído de esta manera, me lo he imaginado quizás solo en una imaginación personal, que la Biblia esconde secretos que nos permiten ir avanzando, descubriendo cosas que nos ponen en otra posición, nos pone en otra capacidad. Y en este sentido quiero que aprendamos algunas cosas que a mí me son útiles y quiero transmitírselas a usted. Hablábamos los otros días acerca del reino de los cielos y quiero seguir en esta línea y tomamos un pensamiento muy, muy sencillo. El reino de los cielos nos da la sensación de un lugar para habitar, ¿verdad? Un reino, un lugar, una nación celestial. Y yo decía en esta apreciación sencilla que pudiéramos tener dos formas de estar en el reino de los cielos. Una es como ciudadanos, con derechos y con todo lo que implica ser alguien nacido y establecido en ese reino, o como turistas, con visa. Como aquel que va y visita un lugar, pero que no pertenece a ese lugar, por lo tanto no lo alcanzan las leyes ni los beneficios de aquel lugar, de aquella nación. Y el reino de los cielos es un lugar donde Dios nos llama a vivir, donde Dios nos permite estar, donde dice que podremos entrar y participar. Entonces hoy quiero, siguiendo esta línea, no voy a volver al mismo mensaje, aunque el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo, a mí no me es molesto y a ustedes les es beneficioso. A mí no me es gravoso, dice alguna versión. Es decir, no me causa ningún problema volverles a repetir lo que ya les he dicho, con tal de que ustedes sean edificados y entiendan.
Por eso creo que también lo dijimos los otros días en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés le enseña al pueblo, cuando Jehová le da órdenes a Moisés para que se las dé al pueblo, le dice repetirás. ¿Se acuerdan aquel mensaje, aquellos que vienen siguiendo el canal de YouTube de Visión Nueva? Repetirás. Entonces algunas cosas vamos a tener que repetirlas, porque si no las repetimos pareciera que no se graban. Pero siguiendo esta línea, aunque quisiera repetirles el reino de los cielos, vamos a tomar algunas recomendaciones para vivir el reino de los cielos. Secretos, para ponerle un término, un título hollywoodense, secretos del reino de los cielos. ¿Sabe? Cuando usted tiene secretos de algunas cosas, tiene ventaja, ¿vio? Si yo sé cómo ir, por ejemplo, Córdoba es una ciudad muy extensa, tiene muchas dimensiones, muy extensa, es grande, barrios por todos lados. Cuando usted conoce los secretos de las calles de Córdoba, seguramente llega antes y primero y más fluidamente a un lugar. Buenos Aires pasa lo mismo. Recuerdo cuando fui a Buenos Aires en este verano que pasó, como iba con mi yerno, que es de allí, él conocía los secretos para no ir por la avenida esa principal, que van todos los autos y embotellan todos. Entonces fuimos haciendo como zigzag y llegamos más rápido. Conocer los secretos de una ciudad, conocer los secretos de un lugar, te da ventaja. Si estuviéramos aquí en la iglesia, en el auditorio, como suelo repetir, le diría, diga conmigo, conocer los secretos me da ventaja. Entonces este mensaje van a ser secretos en el reino de los cielos. Ahora bien, estos secretos no son una cuestión que tiene solo el pastor Yacielo quien les habla. El pastor Miguel conoce los secretos. No es así. Solamente he descubierto algunas cosas que están en la palabra que a veces las pasamos por alto. Y es por eso que después nos encontramos que no tenemos todas las cosas que debiéramos tener en el reino de los cielos. Estamos en el reino de los cielos, hemos recibido el reino de los cielos. Jesús ha venido a nuestros corazones, por lo tanto el reino de los cielos se nos ha acercado, como dice la palabra. Y de pronto, soy un ciudadano del reino de los cielos. Papi, soy un ciudadano tuyo. Vos sos mi rey. Soy el hijo del rey. Dios mío, acá está tu hijo. Y de pronto nos encontramos asfixiados, angustiados, desesperanzados, sin paz, sin gozo, sin amor. Acordémonos que el reino de los cielos, tengamos en cuenta, al menos fijemos algunas pautas, el reino de los cielos es un reino espiritual. Y este reino espiritual tiene frutos del Espíritu. En otra ocasión hablamos, y podría ser la próxima salida al aire, diría algún conductor televisivo, en la próxima salida al aire estaremos hablando acerca de los frutos del Espíritu y también los frutos de las carnes, solo para cotejar y comparar. Pero si entendemos un poquito la Escritura, y si no, léala usted, búsquela, frutos del Espíritu, usted verá que son mansedumbre, paz, gozo, dominio propio. Entonces estos frutos del Espíritu, que son frutos del Espíritu en el reino de los cielos, a veces no nos acompañan. Y es por eso que quiero decir algunos secretos. ¿Para qué? Para que nuestra ciudadanía celestial sea cada vez más perfecta. Y digo perfecta en un sentido metafórico. Nadie se busque la perfección en ese sentido. ¿Sabe? Hace unos años atrás, creo yo, que la década del 90 más o menos fue, de entre el 90 y pico al 2000 y algo, se perdió prácticamente una generación. ¿Y por qué digo esto? Y esto solo es relleno, pero sirve como información. Se perdió una generación de hombres y mujeres que pudiesen haber sido lo que habríamos denominado grandes siervos de Dios, o siervos de Dios en definitiva, porque se trabajó en pos de una perfección que no existe en tales términos. Es decir, usted no podía ser un predicador si no había aprendido todos los estudios bíblicos, la exégesis bíblica, la homilética, la hermenéutica. Yo recuerdo que hice alguno de esos talleres, cursos, estudios, como usted le quiera llamar, era muy difícil. Imagínese un hombre que en aquel momento criaba 5 hijos, trabajaba 12 horas mínimo al día, tenía que ir después de noche a estudiar lo que era homilética, hermenéutica, demonología, angiología. Olvídese, nunca iba a ser perfecto. Por lo tanto, nunca iba a ser un pastor. Por lo tanto, nunca iba a ser un predicador.
Y creo que en pos de esa perfección que había que tener, armónica en todo sentido, que fue una línea de pensamiento, nada más, no fue nada exagerado, ni una doctrina falsa, nada de eso. En pos de eso, se truncaron muchos ministerios y por lo tanto se detuvo una generación que podría haber avanzado y haber aprendido y desarrollado y aprendido y desarrollado. Creo que hoy estamos mirando de otra manera, al menos yo lo veo así. Entonces, estas cosas pasaban porque se hacía todo en una estructura muy armada. Y yo creo que hay cosas que se deberían volver a la simpleza. Y en esa simpleza vamos a tratar de desarrollar algunas enseñanzas que estos apóstoles, padres de los primeros hijitos en el Evangelio, las primeras iglesias, enseñaron, transmitieron, corrigieron, enderezaron y que hoy tenemos registrado en la palabra. ¿Sabe? Cuando predico aquí en la iglesia habitualmente y tomamos algunos de los libros, por ejemplo, hoy vamos a tomar bastante referencia del libro de Efesios, aunque lo que el apóstol le escribe a los Efesios también se lo escribe a los Gálatas, y tomaremos alguna referencia de Corintios y va a ver que más o menos es lo mismo, más o menos todo es parecido. Pero cuando dice Efesios, podría decir cordobeses, bonaerenses, tucumanos, argentinos, españoles, latinos, europeos. Le está hablando a gente y la gente toda más o menos es la misma. Mire, usted traiga un europeo, un latinoamericano, un asiático y un africano y todos están compuestos de la misma cantidad y cosas que tiene. Una cabeza, oreja, ojo, boca, manos, pies, un cuerpo en definitiva. Entonces lo que te está diciendo es que es lo mismo, las mismas características tiene el hombre en general. Entonces Dios le habla al hombre. Digo el hombre y la mujer, nadie interpreta otra cosa. Pero vamos a tomar referencia en el libro de Efesios. Vamos a comenzar por una cuestión que Pablo les está enseñando, ¿vio? Les está diciendo, le está sacando el jugo para que aprendan algunas cosas. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 3, versos 17 al 19 o 20. Vamos a leer algunas cuestiones aquí. Y dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A mí me llamó algo poderosamente la atención, valga la redundancia, es la palabra poder que actúa en nosotros. Y lo otro que siempre me vuela la cabeza, suelo decir, es cuando habla del amor, porque lo pone en algunas formas al amor, que yo digo, ¿cómo puede ser que este sea el amor? ¿Cómo se interpreta este amor? Porque no es el amor que conocemos hoy. Hoy el amor a los términos nuestros, a los términos cotidianos de nuestra sociedad, el amor pareciera ser sexo, pareciera ser sentimientos solamente que afloran. Hoy hablan del amor soslayadamente muchas personas y está bien. El amor que siente un hombre por una mujer está bien, pero fíjese que todo este tipo de amor van en función del conocimiento de algo, más el amor de Dios excede todo conocimiento, o sea que usted tiene que amar de la forma que ama a Dios sin conocer. Un amor que sobrepasa el entendimiento. Y la palabra poder, dice el poder que actúa en nosotros. ¿Saben? He descubierto algo, digo he descubierto, pareciera una soncera. Pero he visto que el poder de Dios es el único poder que no ejerce una violencia como estamos acostumbrados. De cualquier tipo de poder que hablemos en nuestro ámbito natural, siempre ejerce un dominio, un poder, una violencia sobre otro. Por ejemplo, el poder de la autoridad, como pudiera ser una policía, el poder de un político, el poder de un rey, el poder de un millonario, de alguien que tiene mucho dinero. El poder de un hombre que tiene mucho conocimiento. No tiene nada que ver con el poder de Dios que está cimentado en el amor, no en el amor visceral,
sino el amor que excede el conocimiento. Un poder que no te ejerce una violencia. En el reino de los cielos hay un poder. En el reino de los cielos tenemos un gran poder. Pero fíjese que este poder lo podemos utilizar, por así decirlo, para hacer el bien, para bendecir, para amar. Y hago un paréntesis y solo pongo un ejemplo. Cuando usted va a un hospital, lugares que he visitado en varias ocasiones, y de pronto, por decirlo así, al azar, solo por la guía del Espíritu, usted va y ora por una persona para que esa persona sea sano. Usted está ejerciendo un poder que solo lo puede manifestar el amor de Dios para salvación, para bendición. Pero no es un poder que ejerce violencia, no violenta, sino por el contrario bendice. Entonces, acá el apóstol está diciendo a sus hijos, a los Gálatas, para que puedan comprender, para que puedan alcanzarla, dimensionar. Le pone todos los parámetros, altura, profundidad, anchura, longitud, para que pueda ser toda la plenitud de Cristo, conocida por ustedes, conocida por mí y por usted. Y le está diciendo esto para qué, porque este es un secreto del reino de los cielos. Cuando aprendemos a conocer esto, cuando obtenemos claro lo que es esto, mire, sencillamente somos imparables. Imparable digo en todo sentido. No nos invadirá el temor, no nos invadirá la angustia, no nos invadirá la desesperanza. Por el contrario, tendremos visión. La iglesia se llama Visión Nueva y hace un tiempo atrás hablamos acerca de lo que Dios nos ponía como si fuera un nombre, así. Éramos visionarios. Visión, aquel que tiene la capacidad de ver, de dirigir, de mirar y decir, allá está el secreto. Vio como un negociante, como aquella persona que dice, mirá, mañana va a llover, voy a vender paraguas. El tipo es un visionario, tiene paraguas guardado para cuando llueva. Aunque esto parezca algo sonso, en el reino de los cielos, cuando aprendemos a dimensionar todo lo que es Dios y lo vivimos, cuando comprendemos según el poder que actúa en nosotros, es decir, según el poder que le permitimos a Dios que nos dé. Por eso dije que no ejerce violencia. Usted puede hacerse a un lado, usted puede decir, yo no quiero, Dios mío, yo no quiero, Dios mío. ¿Sabe las veces que he hecho berrinche delante de Dios? Y no lo digo para sentirme elocuente, por el contrario, quizás es una vergüenza, pero es una verdad. ¿Sabe las veces que he hecho berrinche delante de Dios? No quiero saber más nada contigo, Dios, porque mirá. Y después yo mismo me he dicho, tonto, ¿que acaso no conoces a tu Dios? ¿Que acaso no puedes decir como este apóstol que le transmitía a sus hijitos y le decía, miren, para mí el morir es ganancia? ¿Que acaso no podemos saber que aunque fuera lo más tétrico que pudiera verse a los ojos de los hombres, si es Dios quien te lo pone enfrente y te lo permite vivir, es ganancia? Y que si es algo que el mismo infierno, Satanás, ha puesto delante tuyo, cuando le haces saber a esas potestades demoníacas que tú eres un hijo de Dios y que tú comprendes todo lo que encierra el poder de Dios, cuando se lo haces saber, te aseguro que no hay demonio que se quede quieto en el mismo lugar. Tendrá que irremediablemente moverse, correrse, salir, echarlo fuera si quiere, como decíamos antes. Antes era muy común, echamos fuera demonios. Antes comenzábamos los cultos echando fuera los demonios primero y después entraba el Espíritu Santo. Era toda una teología de aquellas épocas. No digo si buena o mala, pero creo que le hacíamos saber a las potestades superiores que gobiernan en este mundo, al mismo infierno, le hacíamos saber lo que sabíamos de Dios. Le hacíamos saber que si había alguna persona que estaba poseída, inmediatamente iba a ser liberada. Le hacíamos saber que si había una persona que estaba enferma, terriblemente angustiada, inmediatamente iba a ser liberada. Yo no sé si teológicamente o pragmáticamente o en las formas era lo correcto. Después fuimos cambiando, hasta yo mismo he cambiado. Los otros días les dije y les comentaba, ya no peleo con Satanás. Porque no me mandó Dios a pelear con el infierno, sino vencerlo. Porque Él lo venció en la cruz. Entonces yo hoy le hago saber al infierno que se tiene que ir. Mire, le voy a contar una anécdota
que fue comprobable en mi vida a poquito tiempo haber conocido. Digo poquito tiempo, capaz que un año, soy malo para las fechas y los espacios en tiempo. Capaz que en un año, 2 años, pero yo ya estaba convertido y congregado en una iglesia y era lo que podríamos llamar un ujier, un colaborador. Y en aquella congregación, un día miércoles, el pastor dio un estudio bíblico. Y en ese estudio bíblico, en esa enseñanza, hablamos acerca de la autoridad en el nombre de Jesús y la autoridad que teníamos, que no era nuestra fuerza, sino su palabra y demás cosas, ¿no? Acerca de lo que era la autoridad en el nombre de Jesús, para en contra de los demonios. Y acontecía en aquellas reuniones que teníamos, que casi siempre venía un jovencito y pasaba al frente, vio cómo son las antiguas iglesias pentecostales, siempre pasaban al frente y venga que le oramos y algo tenía que pasar. Y verdaderamente pasaban cosas. A veces quizás repetitivas, no sé si tan espirituales o por costumbre, pero pasaban cosas. Y este jovencito siempre pasaba y siempre se manifestaba. Y tenía tanta fuerza. Vio esos tipos bien armados, era joven, no sé, habrá tenido 20 años. Una espalda tenía, que cuando empezaba a hacer así con los brazos no lo podíamos tener, tenía que hacer unas fuerzas bárbaras, tenía que estar cuidando que no golpee a uno, a otro, y yo era el colaborador. Entonces yo ese domingo, antes de ir a la iglesia, me había quedado con ese mensaje, esa enseñanza aquí, ¿vio? Entre ceja y ceja. Y yo dije, si el poder de Dios actúa en mí y yo estoy ejerciendo el poder de Dios para su gloria, solamente con mi dedo voy a sujetar a ese joven porque la palabra de Dios dice que le ordenará al demonio que lo vas a atar en el nombre de Jesús y va a quedar atado, va a quedar inmediatamente mudo. Dice la Biblia, hay un texto, no me haga repetir de memoria algo que quizás me equivoque al decir y después alguno me critique y me diga, che, te equivocaste. Y tienen razón, me equivoco siempre, es muy común, soy un hombre con muchos errores. Y me recuerdo que dije, si esto es así, yo le voy a poner solamente el dedo. Y me lo había propuesto, ¿vio? El tipo estaba esperando que se manifieste el otro para ir poner el dedo en la frente y decir, en el nombre de Jesús te ato. Quizás esto hasta esté mal, ¿no? Pero mi fe era esa. Mi fe era desafiar y conocer y comprender lo que aquí estoy, por eso lo estoy haciendo. Lo que aquí Pablo dice, ¿no? Tomando relación, para que comprendan cuál es la dimensión del poder. Entonces vino y llegó el momento. Y llegó el momento en que el pastor comenzó a orar y terminó el mensaje y la administración. Y yo lo venía viendo, como dirían en cordobés, vio acá cuando usted está en algún lugar y hay alguno que se lleva mal y lo va midiendo, ¿vio? Va midiendo a ver por dónde va. Y yo lo venía siguiendo al joven que pasaba al frente para que le ore. Y en cualquier momento se entraba. Así que me puse ahí nomás de ujier, de colaborador al ladito de él, a la par de mi pastor. Y cuando mi pastor empezó a orar, como ya sabía que hacía esas cosas, me mira, como diciendo, yo vio el tamaño siempre me favoreció para que me usen para esas cosas. Yo siempre tenía que ahorrar para que se caigan, no se golpeen. ¿Quién lo va a tener? El hermano Miguel. Y este hombre empezó, este joven, a hacer su manifestación, diríamos. E inmediatamente me puse adelante. Pero mire, no sé en qué momento. Y le puse mi dedo en la frente y le dije, te ato en el nombre de Jesús. ¿Saben qué aconteció? Inmediatamente este joven quedó así, quietito. Entonces pude comprobar, porque acá dice para que comprendas, para que comprobes, para que entendás, para que sepas. Porque estos secretos que Dios nos enseña, que los apóstoles dejan para que sus hijos, los primeros hijitos espirituales, pero nosotros herederos de aquellos primeros hijos, y ustedes herederos de estos que siguen. Y usted generará una herencia también en otros hijos. Podamos comprender cuáles son los poderes que tenemos cuando somos ciudadanos del reino. Y vuelvo a repetir, no turistas con visa. Vamos a continuar leyendo. Vamos a continuar aprendiendo de Pablo, que tiene más cosas hermosas para enseñarnos que el pastor Miguel, que tuvo algunas experiencias solamente. Y en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, dije voy a leer Efesios porque me detuve en estas enseñanzas, aunque pudiera tomar un montón. Vamos a leer el capítulo 4, verso 14. Verso 14 en adelante, tengo anotados algunos versículos, pero vamos a leer por ahora el 14 y el 15. Y está hablando de muchos secretos y muchas cosas que son importantes. Acá el apóstol está hablando de la unidad del Espíritu, algo muy importante para la iglesia. Lo enseñamos en la iglesia para tratar, como diríamos en la jerga de los pastores, para tener la tropa bien alineada.
Es importante que todos hablemos, pensemos, sintamos lo mismo. Si alguna otra cosa pensáis o sentís, esto te lo revela el Señor. Porque a Pablo también se le armaban las grescas dentro de las iglesias que había fundado. Y estaban las rivalidades, el ser humano es rival. Yo tengo hijos varones, tengo 2 hijos varones, mire, rivales entre ellos, no pueden jugar ni a las bolitas porque ya están viendo quién gana. Es el hombre así, y no es que un hijo es mejor, el otro es peor. Siempre la rivalidad del hombre nos lleva a esto, qué sé yo, no soy psicólogo, pero veo y compruebo con los años que esto es así. Entonces, estas cosas ocurren en las iglesias y pasan. Y entonces Pablo tenía que ordenar esto y lleva todo este plano natural que tenemos al Espíritu. Y está hablando de la unidad del Espíritu, pero hay algo importante que quiero rescatar como secreto aquí en esto, para no decir estoy solamente tomando un texto sin el contexto. Y leemos entonces el capítulo 4 de Efesios, versos 14 y 15, así solitos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, palabras que ya no usamos, tendría que haber traído la versión popular, pero lo vuelvo a leer. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Está hablando de crecer espiritualmente correctamente. Si pudiéramos usar otra palabra acá, que en otra parte de la Biblia la pudiéramos citar, para que tengamos clara la sana doctrina, la doctrina que te enseñaron, la que aprendiste, decía Pablo. Se lo decía Timoteo, lo que has aprendido y has visto de nosotros ante muchos testigos, es decir, lo que te ha sido predicado, lo que te ha sido enseñado, esto. Para que no seamos como niños fluctuantes. Y como estamos hablando de ciudadanos del reino, y como estamos hablando de aprender algunos secretos, quiero decirle algo. Dice niños fluctuantes, para que no seamos llevados por cualquier tipo de doctrina, por cualquier viento que sopla, por cualquier hombre que use estratagema, o sea, estrategias humanas, para llevarte a un determinado lugar. ¿Sabe? Hace muchos años dejé de participar de algunas organizaciones evangélicas porque las estrategias superaban al espíritu. Y yo no sé si está bien o está mal. Los años dirán, y los años no digo 10 años me van a dar la razón, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los años que van a pasar. Dirán si esas estrategias eran correctas o incorrectas. Aunque creo que muchas de ellas siguen la misma línea que se siguió en los primeros siglos de la iglesia, de donde terminó dividiéndose la iglesia romana y la iglesia cristiana. Y alguien que tenga entendimiento, que escuche y entienda. Pero estas estrategias de hombre te llevan a una posición religiosa y a una forma que no es nada que ver con el reino de los cielos. Con ser un hombre y una mujer que conoce el poder de Dios, pero que lo puede experimentar, que conoce el amor de Dios y lo puede experimentar. No la psicología barata que muchas veces emplean para hacer diferentes cosas, entre ellas solo entre paréntesis y sin ningún título de para arriba o para abajo, mejor o peor, lo que podríamos mencionar sanidades interiores y demás. Y yo no estoy en contra de nada de eso, simplemente digo que muchas de estas cosas son estrategias humanas diseñadas por seres humanos que nada tienen que ver y forman doctrina y forman conocimiento que nada tienen que ver con lo que Dios quiere. Entonces digo esto para que entendamos que Dios nos llamó a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y no seamos niños fluctuantes. Un niño nunca llega a ser un ciudadano porque un niño nunca cumple los 18 años. ¿Sabe? Muchas veces he visto gente con el título o el nombre de cristiano evangélico, para ponerlo y circunscribirlo al ámbito en el que nos movemos, las iglesias cristianas evangélicas, a la cual pertenezco y soy parte, y reconozco como lo que la sociedad nos encuadra y soy parte de ese encuadre. Consejo Pastoral Evangélico de Córdoba, por ejemplo. Pero reconozco que en las iglesias evangélicas muchas veces tenemos gente
que es niño, nunca es ciudadano, nunca alcanza la mayoría de edad. Mucha gente que todavía no llega a ser parte del reino de los cielos. Y entonces son llevados para acá, son llevados para allá, son llevados para allá, y son llevados para allá. Y siempre va a haber una doctrina para seguir. Siempre va a haber un hombre que alocadamente dijo algo y le pareció correcto. Y vuelvo a repetir, el tiempo dirá si es muy correcto o no tan correcto. Si es lo correcto la forma, si Dios se lo reveló, seguramente está bien. Y Dios no me mandó a ser quien juzgue esto, pero dice bien claro, y lo voy a volver a leer para ver si entendemos esto que es tan complejo en palabras del castellano. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. ¿Entiende lo que está diciendo? Dios quiere que crezcamos, que vayamos avanzando, que vayamos adquiriendo el conocimiento de su poder, de su amor. Que si hoy tenemos capacidad para amar a Dios de una forma y ese amor transmitirlo de una forma, mañana lo tengamos más grande, más desarrollado. Que si hoy nuestra fe alcanza para orar, qué sé yo, por lo que se le ocurra, por trabajo, mañana nuestra fe crezca y ya no solo podamos orar por trabajo, sino también podamos estar orando por sanidad. Y podamos estar creciendo, conociendo el poder de Dios. Este libro de Efesios aquí en el capítulo 4 tiene muchísimas riquezas. Y voy a leer ahora un poquito más extenso en el verso 17 del capítulo 4. Lo voy a leer lo más pausado que pueda para no tener que extenderme en lo que diríamos la explicación, la predicación, para que entendamos algunas cosas claras que el apóstol nos enseña aquí el apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la maldad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y solo para leer el versículo 5, el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es extenso lo que acabo de leer.
No pretendo desarrollarlo todo como parte de una enseñanza, de un mensaje o tomando el jugo. Creo que es importante que lo leamos. Creo que es importante que así como yo ahora le he leído Efesios 4 del 17 al 32, creo que es importante que lo leamos para que podamos comprender, como dice la palabra que leímos al principio, cuando Pablo les está hablando a estos mismos Efesios, les está escribiendo. ¿Saben una cosa? Siempre me gusta imaginar esta vida de Pablo. Cuando Pablo les escribe es porque ya había estado allí. Y si no había estado él, había estado alguno de sus discípulos o de los apóstoles. Porque no está claro si en todos los lugares fundó él las iglesias o fueron sus enviados y él después corroboraba por cartas lo que ellos habían hecho. Pero está claro que eran iglesias que habían sido fundadas y no habían sido fundadas porque tenían dinero. Podríamos decir, alguna vez alguien me dijo esto: vos tenés una iglesia, vos tenés plata para pagar el alquiler y para pagar los impuestos y por eso abriste una iglesia y te querés hacer pastor. Alguna vez me dijeron eso. Y la verdad que tienes razón. Tenía el dinero, tenía la capacidad y le creía a Dios. Esa es la única que no se tuvieron en cuenta. Y le sigo creyendo a Dios. Y sigo creyendo que es Dios el que mantiene abierto este auditorio donde estamos generando esta grabación, pero que está abierto como iglesia para transmitir la verdad. Y sigo diciendo que no fue hecho así, sino que creo que Pablo, estos primeros apóstoles fueron con señales, prodigios, maravillas, milagros. Entonces, quizás la cosa era más fácil y quizás nosotros todavía nos está faltando esto. En otra parte, Pablo escribe y les pide que por favor estén orando por él para que cuando abra su boca pueda ser expresado el evangelio con denuedo, es decir, con una capacidad sobrenatural. Y este hombre que abría las iglesias de esta manera, abría los pueblos, abría las ciudades, abría los lugares donde pisaba. Claro, ahí la gente es muy fácil convertirse, ¿verdad? Es muy fácil en el sentido de que si usted viene, con un cáncer a una iglesia y Dios lo sana, se convierte y no hay muchas dudas de por qué se convirtió. Dios me sanó y está bien expresado y bien creído. Pero luego tenía que enseñarle estas cosas para que ya no anden como antes. Y dice al principio: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Bien lo que está diciendo los otros gentiles, sí, nosotros también somos gentiles, estos son los otros, estos somos nosotros. Le está diciendo a los efesios porque eran gentiles, no eran judíos, no son los hebreos. Después entiende las diferencias entre lo que Pablo les escribe y le enseña a los hebreos, a los romanos y a los de Efesios, por decir un ejemplo nomás. Estos eran gentiles. Y no anden como los otros. Estos eran cordobeses, no eran judíos. No anden como los otros cordobeses, le hablo a mis conciudadanos, sino que anden ahora como es digno del reino de los... ¿Por qué te dice todo eso? ¡Wow! ¿Solo por dictarte religión? Solo por decirte, mirá, no tenés que tener esto, no te enojes, airaos pero no pequéis. Yo soy de los que se aira mucho y algunas veces peco. Pero, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, está dando pautas sencillas, pero que son vitales para que podamos alcanzar todo lo que Dios tiene en el reino de los cielos para nosotros. Son vitales estas cosas. No sé cómo expresar esto, pero me gustaría, suelo decir, tener alguna especie de hacha espiritual, como eso que dice la palabra, como esa espada cortante que es la palabra, que penetra y abre, para poderla meter, quizás en la cabeza, para que podamos, como dice la Escritura, entender, renovar, cambiar, gobernar espiritualmente esto que tenemos aquí, nuestra manera de pensar, de vivir, de movernos. Nuestra picardía. Para como yo vivo en una ciudad, estamos catalogados así. Veo que las ciudades, las regiones tienen diferentes características. Usted si va a Tucumán, cómprese riñonera con candado, por ejemplo, característica de aquella zona. Y si va para Santiago, llévese una almohada propia porque no la prestan. Solo características. Y acá en Córdoba estamos catalogados por ser muy pícaros, muy vivos. Entonces, para que ya no andemos con esa viveza, con esa canchero, sino para que comprendamos, y no estoy diciendo que cambiemos nuestra idiosincrasia, porque somos lo que somos, no estoy hablando de eso,
sino que estoy hablando de que lo que Pablo nos está enseñando, lo que Jesús nos está enseñando, lo que la palabra nos está enseñando, lo que Dios quiere que aprendamos, son todos estos secretos de cómo conducirnos en el reino de los cielos, porque esto nos da ventaja. Esto nos da ventaja. Y como dije al principio, para que podamos salir de este tiempo de pandemia, con una victoria en la mano, con una herramienta más poderosa que antes, para que el tiempo que vivamos después de este tiempo, porque vendrá un tiempo después de este tiempo, y quizás alguno que esté escuchando con un ojo espiritual, un oído, espiritual, pueda comprender lo que digo, porque solo lo digo en el Espíritu, porque vendrá un tiempo después de este tiempo, y que ese tiempo sea propicio. Y siempre he entendido que lo propicio de Dios no tiene que ver solo con religión o actos religiosos o relacionados a la vida cristiana, sino para que podamos tener todas las ventajas en Dios, todas las ventajas, para que podamos pararnos frente a una situación y no amargarnos, angustiarnos, enojarnos, pelearnos, sino frenar y decir, esta situación no va a ser superior, no va a ser ventajosa en contra mía. Pero si yo ando como andaba antes, estas cosas no me van a pasar. Alguna vez recuerdo un mensaje desde aquí, de este auditorio, a los hijos de esta casa, y en aquel mensaje yo tomaba una referencia quizás un poco grotesca, pero es muy triste como pastor, cuando las personas te llegan, y yo decía esto, cuando vienen incendiados ya. Y tomé este término porque tengo un hijo médico y él, cuando estaba haciendo la residencia de cirugía, decían, te vino incendiado ese paciente. O sea, ya estaba incendiado, todo, chao, este ya no tiene solución. Es muy difícil apagarle todo el fuego, todos los problemas que tiene. Cuando las personas vienen incendiadas y uno los ha visto de alguna manera crecer o escuchar o estar y haber tenido posibilidades de participar de esta naturaleza divina que Dios nos da, de estos secretos del reino. Muchos de ellos sanados, bendecidos. Digo esto como han vivido como turistas, ¿vio? En las costas del Caribe. Yo he conocido una partecita chiquita de lo que es las costas del mar cálido de Brasil. Y digo, yo estuve ahí, lo disfruté, pero no me lo pude traer, yo no soy ciudadano de ahí. Solo me queda el recuerdo, me quedó el bronceado por algún tiempo. Estaba morochito el pastor, bien bonito así, por el tostadito por el sol. No sé si me duró 6 meses. Digo, porque no era yo alguien que tenía derecho a eso. Yo fui, lo probé, lo tuve, qué hermoso. Es como aquel que viene sanado, es restaurado, su matrimonio es fortalecido, es sanado. Después los ves incendiados. ¿Por qué pasó esto? Porque no tomaron en cuenta todas estas enseñanzas. Oro en el nombre de Jesús para que esto pueda ser una palabra de bendición y alcance salvación para muchos. Óyeme, infierno, declaro esta palabra sobre mis hijitos para que sea eficaz, para que sea verdadera, para que sea una palabra que cimente generaciones que vendrán detrás de mí y detrás de los que están conmigo y serán edificadas en el nombre de Jesús, en la doctrina de Jesús, en el reino de los cielos. Oro en el nombre de Jesús. Le hago saber a las potestades superiores que cosas mayores Dios tiene preparadas para aquellos que le creen. Oro por ti que me estás escuchando. Oro por el tiempo que tienes por delante, para que sean tiempos basados en el reino de los cielos, no en una religión, sino en un tiempo y una forma de vida que te establece como alguien que conoce los secretos de Dios. En el nombre de Jesús declaro esta palabra para la gloria de Dios. Quiero compartir un pasaje que hoy tocó mi corazón. Es la ventaja que suelo decir yo, quizás en broma, es la ventaja de tener en casa a una profeta, de tener en casa a alguien que muchas veces es conforme al corazón de Dios. Es alguien que suele escuchar a Dios y es sensible a ello. Y solo es una palabra, no estoy diciendo que es un pensamiento de un profeta o un sentir específico. Estoy diciendo una palabra que vino al corazón de mi esposa y yo se la robé. Ella cuando vea este mensaje, porque no lo sabe, va a decir, eso me lo robaste a mí. Y tiene razón. Y doy gracias a Dios por ello.
Pero en este sentir de edificar a los santos, de edificar a cada uno de nosotros, de edificarnos, comparto esto. Libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 33. Vamos a marcarlo para leerlo en forma fácil. Dice así, está diciendo muchas cosas. El apóstol está enseñándole, como les dije previamente, así como le enseñó a los de Efesios, les está enseñando a los de Corinto. Y en este versículo en particular le dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y después vamos a seguir, tenemos otros más, pero soy claro, no hace falta explicarlo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tuve algunas experiencias de esas en mi vida y pudiera enseñar. Después se las enseño a los hijitos cuando estemos en particular hablando. En el mismo capítulo 15, versos 50 y 51. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ay, ¿cómo se dice esto? Pero está hablando del reino de los cielos. Acá Pablo está siendo específico, como está tratando de hacerlo el pastor Yacielo en este momento, en estos mensajes. Hay un reino de los cielos que no lo va a heredar la carne, no lo va a heredar las particularidades que tenemos como gentiles, como gente normal, las capacidades, la que usted quiera ponerle, buenas o malas. Por eso en la lectura anterior dice, el que robaba no robe más, sino trabaje, el que mentía no mienta más, el que era astuto y pícaro no sea más astuto ni pícaro, tenga habilidades, está bien que tenga habilidades, pero úselas correctamente, déjese guiar por Dios en cada una de esas habilidades, porque no va a heredar la carne corruptible, el reino de los cielos. Solo como enseñanza, solo para que lo tengamos en cuenta. Y dice Pablo, es un misterio. ¿Y sabe qué significa un misterio? Es un secreto. Es algo que no se puede develar, que no lo tenemos claro. ¿Y cómo es esto? No, secreto. Por favor, no lo divulgue. Es un secreto. Pero ¿cómo lo explico? No lo puedo explicar. Es un misterio. Pero este misterio te va a permitir entrar en todo aquello que Dios preparó para tu vida. Hay mucho más para enseñar. Hace algunos mensajes atrás hice algunas referencias y quiero aclararlas de alguna manera. Hice algunas referencias acerca de diezmos, de ofrendas, de honras. Y yo creo que cuando leí, y por eso lo voy a compartir para terminar y orar por cada uno de nosotros, usted y de mí. Creo que cuando leí esto entendí que el apóstol Pablo quizás, digo solo quizás, mi imaginación solamente, era parecido a mí en este aspecto. Dice que Pablo trabajaba con sus manos y se proveía lo que necesitaba. Y muchas veces hizo defensa de su apostolado, de su ministerio, diciendo, aunque yo pudiera tomar de ustedes todo lo que me corresponde, no lo hago porque cuanto he preferido proveerme para mí, porque sé vivir en abundancia como en escasez, solo parafraseo algunas enseñanzas. Pero encontré aquí, y digo, Pablo le costaba tanto hacerlo como a veces me cuesta a mí. Por eso tomé referencia de esto y quiero leerle el capítulo 16, el final del libro, el primer libro de Corintios. Aunque en el segundo libro de Corintios vuelvo a enseñar acerca de esto rápidamente, pero quiero tomar esto porque dice el 16, 1, 2, 3 y 4. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Básicamente, hay dos cosas que quiero enseñar o transmitir que Pablo, toma de todo el libro, 16 capítulos del libro,
Toma solo una partecita del capítulo 16, o sea, de la carta, de toda la carta. Imagínese este libro en una carta. Agarre usted por gusto un cuaderno de 48 hojas, tamaño como el que tengo aquí en el altar ahora, y comience a escribir la carta de Pablo. Lo va a llenar a manuscrito. Esto es lo que envió Pablo. En todo ese escrito, que no lo hizo en un día, en todo ese escrito solo toma esta partecita. Y digo porque él evidentemente no quería que el centro de lo que él hacía tuviera que ver con esto, pero les tenía que enseñar esto. Y de hecho acá dice algo muy importante, que no tenga que yo recoger ofrendas, cuando yo vaya a recogerse ofrenda, que no sea que cuando tengo el pastor al frente y tenga que convencerlos de lo que tienen que hacer, sino que por el contrario, acá me llamó poderosamente la atención, sino que dice, ¿cómo es que dice el primer día? Dice el verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. ¿Sabe cuál es el primer día de la semana? Es el día domingo. Solo por decirlo, quizás una costumbre. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. He visto algunos que por malas conversaciones han corrompido buenas costumbres, como por ejemplo la costumbre de apartar cosas para Dios. ¿Y por qué malas conversaciones? Y pues seguramente hablaste con la persona equivocada. Y la persona equivocada te dijo cosas que él piensa. Y eso no te edificó, sino por el contrario. Te sacó una buena costumbre. Y acá dice, cada primer día de la semana, cada día domingo, mi hermano, aparte usted algo para el Señor. Según haya sido prosperado, ¿sabe? Hace unos días atrás hablaba con una persona que me planteaba una situación, que tenía un amigo de él, y él como pastor me preguntaba, yo te pregunto porque para decirle a mi amigo, y a veces esas cuestiones me suenan como diciendo, no quiero decir que soy yo, es para un amigo. A un amigo mío le pasó esto, dice, ¿cómo tengo que hacer? Ese amigo tuyo, vos lo conoces bien, ¿no? Bueno, al margen. Y me planteaba una situación que esta persona estaba en una controversia porque no sabía cómo verdaderamente diezmar y demás. Y no va al caso. Si la ley, no la ley. Estamos en la gracia, mi amigo, mi hermano, mi hijito. Estamos en la gracia. En la gracia nos gobierna el Espíritu, no nos gobierna más la ley. Si usted se ajuste, lo voy a decir clarito en términos Miguel y a cielo. Me hago cargo de lo que digo. Si usted se ajusta a la ley y solo pone su diezmo en forma de ley, usted está haciendo una timba, no está teniendo fe. Ahora, si usted se ajusta a la gracia y a la obediencia de lo que el Espíritu Santo puso en su corazón, usted está sembrando y va a tener una gran cosecha. Hay una gran diferencia. Y bueno, al margen de eso, veo aquí en Pablo que le está diciendo, no dejen de hacer esto. Y quizás este Pablo podría relacionarlo como sería hoy. Hoy yo no lo tengo aquí enfrente en el auditorio. Es como una carta, nada más que una carta digital la que le estoy mandando. Hoy no los veo. Pero no pierda esta buena costumbre. No pierda de hacer esto, de apartar para el Señor conforme usted fue prosperado. No voy a poner el temor por encima y decirle, mire, si usted no va a ser prosperado. No, por favor, no es así. Al menos no en los términos que podemos atarlo en conceptos humanos. Si hay leyes espirituales que se cumplen, sí las hay. Pero Pablo no les está diciendo esto como poniendo el poder por encima, porque Dios no ejerce un poder con violencia ni con temor. Solo te dice, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero el temor que vos le tenés a Dios, no el que Dios te infunde a vos o te impone. Y esto es algo importante para tener en cuenta. Yo no necesito decirle lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Soy de aquellos que trabaja con sus manos. Hoy con estas cámaras HD, los otros días yo mismo me veía. Me tocó hacer un motor diésel. Mis huellas digitales lo decían en la cámara. Y gracias a Dios que puedo trabajar todavía con mis manos. Y no pretendo de ninguna manera ser gravoso a nadie, aunque pudiera tener derecho de muchos. Solo lo digo como lo dice Pablo. Pero dice Pablo para que podamos llevar para los santos, para que podamos pasar nuestras ofrendas como corresponde. Nuestros donativos, aquellos que hemos preparado. Y pone una forma, dice, como les dije a los de Galacia, como les dije a todos, seguramente se lo había dicho a todos. Yo voy a hacer un segundo o un tercer viaje, estudie los viajes de Pablo si quiere y saque conclusiones. Pero que no tenga que ir yo y convencerlos de lo que tienen que hacer. Yo no estoy convenciendo a nadie, solo estoy diciendo algo que el mismo apóstol le decía a sus hijitos.
Yo no voy a ir nunca al golpearle la puerta a nadie y decir, oiga, usted me tiene que dar la ofrenda, ¿sabía? No, jamás. No me mandó Dios a eso. Me mandó Dios a decirle los secretos del reino y que esto lo haga rico a usted, me haga rico a mí, pero no en divisas, en dinero, sino en todo. Porque Jesucristo sometió todo bajo sus pies y se lo dio de autoridad a la iglesia, a usted, a mí. Y podemos ejercer aquella autoridad que Dios nos dio solo cuando somos ciudadanos del reino de los cielos. Solo cuando Satanás no tiene nada de qué acusarnos. Solo cuando no hay nadie que venga con una doctrina nueva, una forma, un estratagema y nos diga cómo debemos hacer las cosas. A veces nos pueden convencer por algún tiempo para que pongamos nuestras ofrendas. Pero no debiera ser así. Nunca debiera ser así. Recomiendo, como Pablo recomendaba, que se pare cada primer día de la semana. Solo decirlo a veces cuando tenemos Santa Cena en Facebook Live. Aparte su honra delante de Dios y preséntele en el altar. Y esto pareciera un acto religioso, pero es una forma de presentar a Dios aquello que Dios nos ha prosperado, aquello que Dios nos ha dado. Y lo he podido ver y comprobar en este tiempo. Solo lo digo por aquellos que todavía no han tenido esta experiencia, para que no queden, como diríamos, relegados de lo que Dios está haciendo con muchos, para su gloria y su honra, para que su poder sea exaltado. Esto pareciera una enseñanza descolgada, pero quiero compartirla porque cuando la leí, cuando terminé de leer este libro y se me dio por ir al final y dar vuelta a la página y encontré esto, dije, wow, cuántas riquezas hay, cuántos secretos hay en el reino de los cielos, cuántas cosas para llevar adelante que nos van a bendecir, que nos van a multiplicar en muchas otras cosas. ¿Sabe? Un hombre prosperado, una mujer prosperada, no es solo aquel que tiene bolsillos llenos de dinero, sino es aquel que está suplido por todos lados, que puede ver sus generaciones, su descendencia, crecer en paz y en bendición de Dios. Y que puede ver propósitos y proyectos de Dios logrados y desarrollados. Doy gracias a Dios por ello. De hecho, usted me ve vestido hoy así. Y renegó mi cámara para ponerme el micrófono y todo lo demás, porque claro, no vine con el atuendo de pastor, con lo que debiera estar una camisa y un saco, no sé, y un pullover. Tengo puesto esto porque esto también quiero darle gracias a Dios, porque es un obsequio que me hicieron para el Día del Padre, mis hijitos. Ese grupo hermoso de jóvenes que se llama D7. Y me hicieron un regalo y decía D7 jóvenes. Algún otro día le cuento la historia de esas siglas, D7. Funciona en el corazón de Dios y funciona aquí en Visión Nueva. Y ellos me honraron con esto. He tenido otros regalos, muchas cosas muy lindas y aprovecho este medio para agradecerle a todos aquellos que me han saludado por el Día del Padre y saludo también a todos aquellos padres que con mucho esfuerzo y con mucha honra llevan adelante esta hermosa labor de ser padres. Gracias a todos aquellos que me han honrado con su saludo y con su bendición. Gracias. Y gracias a D7 jóvenes por este atuendo. Me reí al comenzar porque decía, voy a comenzar como la mesaza de Mirta diciendo, hoy me viste D7 jóvenes. Gracias. Pero aprendamos aquellas cosas que nos hacen fuertes en el reino de los cielos. Dios les bendiga, les amo mucho.